Gloria a Dios. Muy bien, vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor de esta mañana. Y el tema del día de hoy es: yo soy el pan de vida. Amén. Todo está de la mano, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Todo está de la mano. La hermana Juanita, la porción de la palabra que leyó, el versículo que dijo al final, las alabanzas, la dominical, prácticamente todo va ahí, todo va hilvanado, ¿verdad? Entonces, Dios tiene control de las cosas y su Espíritu Santo se encarga de acomodar el servicio del Señor de tal manera que todo redunde para bendición para nuestras vidas. Amén. Y esto no es de que nos ponemos de acuerdo, porque yo no platico con él, ni platico con la hermana, ni platico con mi esposa, de lo que van a preparar, que Dios pone en sus corazones para ello, ¿verdad? Entonces, cada quien prepara lo que Dios pone en su corazón, tanto en la dirección, escuela dominical, las alabanzas, y Dios se encarga de que todo embone. Amén. Muy bien. ¿Cuántos el día de hoy? Y de hecho, déjenle comento algo, ¿no? A veces llego aquí en las mañanas con mi café y vengo con pendiente, ¿no? De que me vaya a hacer daño. Pero sin pan, ¿verdad? Entonces, yo creo que a todos nosotros nos gusta una buena pieza de pan con una buena taza de café, ¿verdad? ¿O habrá alguien aquí que no le gusta el pan? Bueno, hay que orar por ellos, ¿verdad? Pero yo creo que a todos nos gusta el pan, nos gustan las galletas, ¿verdad? Y un cafecito calientito. Y de repente que usted diga: mira el buen pan de Tecate, ¿verdad? Y se lanza Tecate más por una pieza de pan. Y allá va, ¿no? O no sé si como lo hace como su servidor, ¿verdad? Que de repente ya tiene una panadería específica. Y si le digo hasta dónde está, va a decir: oye, te pasa el brother, ¿verdad? Pero yo voy a Ensenada, una panadería que está allá, que la verdad el pan está muy rico. Está muy rico. Se llama, no me acuerdo, sé llegar a ella. Sé que tiene un escudo grandote color lila. Y el pan está riquísimo. Está riquísimo, se lo recomiendo, ¿verdad? Además, si un día me quiere hacer caravana, me avisa y nos vamos, ¿verdad? Y vamos al pan. Pero ya lo agarramos de costumbre mi esposa y yo, ¿sabes qué? Se me antoja un pan rico. Y vamos a un pan y ya tenemos la cafetería también. Y compramos el pan y vamos a la cafetería. Y ahí nos quedamos hasta que nos da la noche. Y ya nos regresamos para acá, para casa, ¿no? Pero la verdad que el pan es muy bueno. Pero a quién no le gusta disfrutar un buen pan, ¿verdad? Así que no esté ni tan así tan inflado de tanta levadura que les echan luego, ¿verdad? Que uno agarra el pan y el pan no pesa nada. Caray, pues está grande el pan. Sí, pero es que le echaron mucha levadura y está bien inflado, ¿no? Y agarra uno el pan y que está pesadito y luego huele rico. Y ya cuando lo prueba uno dice: hola la, ¿verdad? Hola la, está bien rico. Entonces, de alguna manera, disfrutar una buena pieza de pan yo creo que a todos nos gusta. ¿Saben? Y luego una tacita de café, y luego si es colombiano, o allá de Veracruz, ¿verdad? O si es de allá de Brasil, un café brasileño. No, pues estamos hablando de otros niveles, ¿no? Otro nivel, ¿verdad? Un buen café y un buen pan a todo el mundo nos cae bien, ¿verdad? Perfecto. Y hoy vamos a hablar de un pan que muchas ocasiones lo hemos leído en la palabra del Señor, ¿verdad? Un pan que de una forma milagrosa, porque no hay otra forma de explicarlo si una forma milagrosa. Dígame usted cuándo le han llovido piezas de pan del cielo. ¿Cuándo ha ido usted caminando y tengo hambre y le llueven tacos de birria? ¿No? Sacamos la olla luego, ¿no? Entonces, de alguna forma, a nadie nos ha pasado así. Pero si nos vamos a la palabra del Señor, al libro del Éxodo, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel tenía hambre y le llovía pan del cielo. Y en una ocasión se pusieron sus moños y les llovió carne. Estuvieron alegando y alegando por la comida, que esto y que lo otro. Y dijo el Señor: piden carne. Y de repente le llovió una porción, ¿no? Y de alguna forma dice que comieron hasta que les salió por las narices, ¿no? Comieron tanta carne que el Señor les mandó que hasta les salió por las narices. Entonces, de alguna manera, el Señor provee el alimento que el pueblo necesitaba en ese momento. Y no solamente fue una vez, sino que dice la palabra del Señor que fue por 40 años que el Señor estuvo teniendo cuidado del pueblo de Israel
durante su trayectoria en el desierto. Y el Señor nunca faltó, el Señor nunca dejó de enviar el alimento, sino que continuamente, día tras día, el Señor les proveía el alimento que ellos necesitaban. Amén. Vamos a la palabra del Señor para ir fundamentando con la palabra lo que estamos hablando en este momento. Y vamos a ir al libro del Éxodo, capítulo 16, del versículo 1 al versículo 8. Amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Aproximadamente cuánto tiempo había pasado del día que salieron de Israel, de Egipto al desierto. Un aproximado de 30 días. Porque recuerde usted que el pueblo de Israel festejó la Pascua dentro de Egipto, ¿verdad? Y la Pascua se festejaba en el día 14 de Nisan, que era el mes primero. Y la palabra del Señor me está indicando que en el día 15 del mes segundo. Entonces estamos hablando que eran 15 días de que salieron de Egipto, más los 15 días del mes segundo, donde prácticamente ellos salieron a una trayectoria distinta donde estaban ellos. Y entonces es ahí donde se cumplen los 30 días aproximados, donde ellos prácticamente ya tenían que habían salido de Egipto. ¿Ok? Éxodo 16, capítulo 16, del versículo 1 en adelante. Vamos en el versículo número 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Fíjese lo que estaban hablando estos amigos. Dice, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Nomás le faltó que mencionaran café, ¿verdad? Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dice el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque vosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Amén. Vamos a hacer una oración, amén. Y vamos a disponernos en nuestro corazón y pensamiento para que Dios hable en nuestra vida de una manera tan clara, pero tan clara, que no nos quede duda de lo que Dios quiere compartir a nuestras vidas el día de hoy. Amén. Señor, te damos gracias por este momento en el cual nos permites estar en este lugar, Señor, con un único y exclusivo propósito, Padre. Y es el de escuchar el consejo que tienes para nuestras vidas, para que nosotros seamos edificados, para que nosotros seamos, Padre Celestial, quizás confrontados con tu palabra, Señor. Pero en todo momento, Dios, tu palabra servirá como un bálsamo para que pueda sanar nuestro corazón, nuestra alma, nuestras emociones, Señor, de tal manera que seamos seres completados por ti, por tu palabra, Dios, y que de esa manera podamos rendirte un mejor tributo, un mejor servicio, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios, a ser perfeccionados con tu palabra, y ayúdanos en todo momento a que tu palabra nos ayude a ser instruidos y direccionados en el buen camino, Dios, que es tu palabra, que es tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea la gloria por siempre. Amén. Déjeme mencionarle algo antes de
entrar al punto central del tema. La palabra del Señor, hay algo que se le llama sombras, tipos y figuras en la palabra del Señor. Esa materia o esa línea de estudio en la palabra del Señor, sinceramente es una forma de estudiar la palabra que nos ayuda a enriquecernos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, saber que Él estuvo presente en la palabra del Señor desde la creación del mundo, ¿sí? Y nos ayuda a ver y entender cómo el Señor trabaja de tal manera que Él siempre se mostró, aún en el Antiguo Testamento, aunque físicamente no estaba manifestado, sino que se vino a manifestar prácticamente hasta el tiempo que Él consideró que era pertinente mostrarse a la humanidad, que es en la humanidad de Cristo Jesús. Amén. Cuando leemos las sombras y figuras o las tipologías que hay en el Antiguo Testamento, déjeme decirle algo. La mayoría de los personajes, la mayoría de las historias que están en el Antiguo Testamento, todas apuntalan a Cristo. La mayoría apuntalan a la iglesia, algunas de ellas apuntalan a la iglesia, pero la mayor parte de esas sombras y figuras apuntalan a Cristo Jesús. Déjenme le pongo un ejemplo. ¿Cuántos han escuchado la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Rebeca, verdad? Y la historia del criado, cuando estaban prácticamente buscando esposa para Isaac. Entonces, cuando leemos la historia, leemos una historia bonita, porque vemos a una mujer servicial, vemos a una mujer humilde, vemos a una mujer que tiene una actitud de servicio, ¿verdad? Que ella, sin que se le diga nada, sin renegar, ella le da de beber a los camellos que llevaba el criado enviado por Abraham. ¿Recuerda usted la historia? Bueno, pues esta historia, aparte de ser una historia muy bonita, aparte de ser una historia con mucha enseñanza, es una historia que nos muestra la forma en cómo trabaja el Padre, en cómo trabaja el Hijo, en cómo trabaja el Espíritu Santo y cuál es prácticamente su propósito para con la iglesia. Amén. Vamos a poner esta perspectiva o esta plataforma. Abraham le dice a su criado: ocupo que vayas y me busques una esposa para mi hijo, pero tiene que ser una mujer que prácticamente sea madura, que esté hecha y derecha y que sea prácticamente tenga testimonio, que sea trabajadora, ¿no? Entonces la señal va a ser que cuando tú llegues a ese lugar y lleves a los camellos, ella comience por voluntad propia, por iniciativa propia, comience a darle agua de beber a los camellos, sin que tú le exijas, sin que tú le pidas y sin que tú prácticamente tengas que estar ahí diciéndole y dale de beber a este, y luego sigue el otro, luego sigue el otro, No, ella tiene que tener la iniciativa de hacer las cosas. Entonces dice la Biblia que el criado hace una promesa con Abraham y dice: ¿sabes qué? Yo voy a ir y yo voy a conseguir a esa esposa, ¿no? Y entonces va y sale y comienza pues prácticamente a buscar a esa mujer. Dice que cuando llega ve una mujer que estaba sacando agua del pozo. Y está esa mujer sacando agua del pozo y él llega y le dice: ¿sabes qué? Tengo sed y ocupo agua, dame de beber. Y pues también mis camellos, ¿no? Tienen ganas de beber agua. Y la mujer comenzó a sacar el agua y le dio de beber tanto a los camellos y sacó agua para prácticamente pástense de agua todos, ¿no? Y él, cuando la miró y vio esa acción, dijo: esta es la mujer. Entonces ya prácticamente platica con ella, le explica la situación y va y hablan prácticamente con los padres de la mujer y llegan al acuerdo donde esta mujer iba a ser tomada para que fuera esposa de Isaac. Lo mismo pasa con nosotros. Abraham representa al Padre. Jesucristo es representado en esa historia por Isaac. Y el Espíritu Santo es representado por el criado. Entonces el Padre le dice al Espíritu Santo: ve y búscame una esposa que sea madura para mi hijo. Y el Padre envía al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ¿qué cree que hizo? Se encargó de encontrarlo a usted, se encargó de encontrarme a mí y de encontrar a todos los que formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Y esa esposa que el Espíritu Santo salió a buscar es la misma esposa que un día se va a casar con el Señor Jesucristo. Por eso yo le menciono esto. Los tipos, los hombres y figuras del Antiguo Testamento, las historias que están en el Antiguo Testamento no fueran dejadas ahí
por una mera coincidencia. Todas tienen un simbolismo en lo que ahora es la iglesia. Todas tienen un simbolismo para lo que ahora es la iglesia. Ahora, dígame usted, ¿cuánto tiempo tenía que se escribió esa historia? La historia de Abraham, de Isaac y del criado, a lo que ahora es la iglesia. Estamos hablando de una distancia de 1000 años. Y si no es que muchísimo tiempo más de 1000 años. Entonces, de alguna manera, para que esto cuadrara con lo que ahora estamos viviendo, es porque un ser divino, supremo y omnisciente de todas las cosas tenía control de todo lo que se está describiendo en su palabra. ¿No le asombra eso todavía más? De nuestro Dios, que es tan perfecto y tener cuidado de los detalles más minuciosos que vemos en la palabra del Señor. Claro, nuestro Dios es asombroso, amén. Nunca nos va a dejar de sorprender. Ahora, cuando vamos a la palabra del Señor y estudiamos la vida de José, en José encontramos una cantidad enorme de características, de vivencias que tuvo José, que comparadas con el Señor Jesucristo, prácticamente muchísimas de ellas cuadran con lo que vivió el Señor Jesús. Por ejemplo, a José lo vendieron sus propios hermanos. Al Señor Jesús no le pasó por igual. Prácticamente, si nos podemos saber la historia de José y vemos todos los detalles que José estuvo enfrentando y vivió, y nos vamos a la vida del Señor Jesucristo, vamos a encontrar muchísimas similitudes entre José el soñador y nuestro Señor Jesucristo en cuanto a vivencias tuvieron en su tiempo que estuvieron en la tierra. ¿Amén? Entonces, por eso yo le menciono y le digo esto: las tipologías, las sombras y figuras que están en el Antiguo Testamento, todas ellas se hacen patentes en el Nuevo. Y el Nuevo Testamento se hace latente en el Antiguo. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento ya se vivió en el Antiguo, con ilustraciones, con vivencias de otros personajes y cuestiones que se leen en el Antiguo Testamento, pero que vienen y se materializan en el Nuevo. Y hoy tenemos prácticamente esta línea de estudio que es sombras y figuras o tipologías. Amén. Ahora, ¿por qué les menciono yo todo esto? Porque hoy vamos a hablar de un sombra y figura o una tipología de lo que era el pan que el pueblo de Israel recibía en el desierto. ¿Sí? Esa es una sombra y figura que ahorita vamos a ver dónde tiene su mención en el Nuevo Testamento y cómo es que se cumple esta acción que Dios, que el Padre hace para con el pueblo de Israel, y cómo es que esto viene a cobrar vida ahora en nosotros y tiene significado para nuestras vidas el día de hoy como iglesia de Jesucristo en la era del Espíritu Santo o en la dispensación de la gracia, como usted quiera mencionarlo, pero cómo es que hoy esto se materializa o se hace prácticamente vida en nosotros al día de hoy como la iglesia de Cristo. Amén. ¿Está conmigo, amada iglesia? ¿Y lo llevo de la mano conmigo el día de hoy? Perfecto. El término maná. ¿Qué es el término maná? Aquí hay una parte interesante. Y a lo mejor cuando yo le mencione las palabras, los términos que tiene la palabra maná, ¿verdad? Del griego, del hebreo, al castellano, o en este caso se traduce a una palabra en inglés, ¿verdad? Usted le va a encontrar mucho sentido. Mire, la palabra maná, en la transliteración del griego, se dice maná con doble N. Se dice maná. Y del hebreo, traducido al castellano, o más bien al inglés, se pronuncia o se traduce con la palabra man. La palabra man. Ajá, así es como hombre. Entonces, cuando se traduce esa palabra hacia el inglés, directamente del hebreo, se traduce al inglés, se produce como man, ¿verdad? ¿Cuántos men hay aquí? Ah, uno. ¿Y los demás? Muy bien, perfecto. Entonces, esta expresión que se hace en ese significado, aunque para algunos eruditos parece algo como impreciso, no deja de tener sentido en cuanto a lo que es el sombra y figura que viene a ser para nuestros tiempos el día de hoy. Amén. Muy bien. Habiendo dicho esto, en la palabra del Señor encontramos en Éxodo que el pueblo de Israel, Dios le da a Moisés ciertas indicaciones
en las cuales ellos tenían que hacer y cómo tenían que hacer uso del maná, ¿verdad? Entonces, la primera indicación que le dice, debe de recogerse el maná cada día. Amén. Cada día, es decir, debes de recogerlo por las mañanas y debes recoger la porción que vas a comer en ese momento. Amén. Es decir, no porque veas mucho, vas a agarrar un puñote y aunque sepas que no te lo vas a comer, lo vas a tener contigo, sino que vas a agarrar la porción que tú comes, ¿sí? Es decir, ¿cuántos tacos come usted cuando va a una taquería? 5, 4, 3, 20, 15. Depende de cómo sean servidos, ¿no? Hay una taquería, el sabor, sí, también. Hay una taquería que no le voy a decir nombre para no meter gol y hacer comerciales, ¿verdad? Porque no nos pagan por ellos, ¿verdad? El día que nos paguen ya les voy a decir dónde es y todo. Hay una taquería que hacen las tortillas hechas a mano. Y la tortilla es tamaño normal, hecha a mano. Y está muy rica la masa, ¿no? Con la que la preparan muy bien. Pero la tortilla le echan un montón de carne y le echan la cantidad proporcional como de 3 aguacates al taco. Y cuando usted agarra el taco, usted no lo puede ni cerrar. 1, quedó muy bien. 2, ya es gula. 2 ya es gula, ¿verdad? Pero yo con 1 quedo súper bien, quedo full, ¿verdad? Si usted va a ese lugar, y si quiere un día que hagamos meeting y vamos y todos juntos a... todos en caravana, vamos, y usted ya los pruebo y usted me dice con cuánto se llena, ¿verdad? Pero la verdad yo con 1 quedo muy bien. En una taquería normal, con tortilla normal, yo creo que con unos 4 o 5 ando quedando satisfecho, no full, ¿verdad? Satisfecho. Pero en ese lugar sí con 1 quedo muy bien, ¿verdad? Quedo muy bien. Pero en este punto, el pueblo de Israel tenía el compromiso o la indicación de parte de Dios de que tomara lo que pueden comer. Es decir, tomen lo que pueden comer de manera que queden satisfechos. Que queden satisfechos. Y se les da la indicación, no guarden, no almacenen, no retengan. Ahí ya vamos a entender un poquito más lo que vamos a profundizar más adelante, ¿verdad? Tomen lo que ustedes pueden comer, pero no retengan más de lo que pueden comer. No lo retengan. ¿Por qué? Porque lo que ustedes retengan más de lo que pueden comer y no lo coman, se va a pudrir, se va a echar a perder y va a ser una contaminación para su casa y para el pueblo. Yo siempre he tenido esa pregunta, ¿no? ¿Cómo era Dios tan perfecto en esto? Que pongamos que llovía en un terreno enorme, ¿no? Y la gente iba y tomaba lo que ellos necesitaban para comer. Dios tenía tanto control de las cosas en ese momento que quizás lo que sobraba y quedaba en el campo no llegaba a esa descomposición como se les advertía. O pudiese ser que Dios hiciera llover lo exacto para cada quien. Son 2 cosas que no describe la palabra del Señor tal cual, así claras, ¿verdad? Pero son 2 cosas que yo me he puesto a pensar y yo digo, o llovía lo exactito para cada familia, o Dios lo que la gente no tomaba, Dios lo hacía que se disipara y desapareciera de tal manera que no fuera una contaminación para el pueblo. Entonces, de alguna manera son cosas que uno puede llegar a pensar, ¿verdad? Que no están a detalle sí en la palabra, pero que de alguna manera uno puede llegar a pensar cómo era el orden y el control que Dios tenía para el pueblo de Israel. Amén. Y la tercera indicación que Dios les daba al pueblo de Israel era el 6º día, y aquí estaba la cuestión, ¿no? Cómo los demás días no podían tomar el doble, o podían tomar más, pero cómo el 6º día sí podían recoger la doble porción, pues el 7º día lo descansarían, y el último día no habría maná del cielo, es decir, el 7º día no habría maná, por lo tanto el día 6º tenían que tomar todo lo que iban a requerir para 2 días, y ahí sí no se iba a echar a perder. Y ahí sí no se echaba a perder, no se pudría el alimento, sino que prácticamente permanecía y se conservaba porque era una indicación precisa y específica indicada por Dios. Amén. Mire, dice la palabra del Señor ahí en el libro, en el capítulo 16, versículo 20. Dice, algunos dejaron parte del maná, es decir, cuando lo hacían de la forma como Dios no les pedía el 6º día.
Dice, algunos dejaron parte del maná para la mañana del día siguiente, pero ese maná crió gusanos y se pudrió. Pero como el sexto día, para el séptimo no pasaba eso, sino que simplemente Dios preservaba el alimento y dejaba que permaneciera en buenas condiciones para que el pueblo de Israel pudiera tomar el sexto día alimento para 2 días y pudiera alcanzarles el séptimo día y pudieran comerlo sin problema alguno. Amén. Dice el versículo 27, ahí mismo el capítulo 16, dice, y en el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Es decir, estos que salieron a recoger no recogieron su doble porción el día sexto y salieron el día séptimo queriendo recoger, pero ya no había alimento, ya no había. Y por lo tanto, se quedaron como el chinito, ¿verdad? Nomás milando. Nomás se quedaron viendo cómo los demás sí podían comer y ellos no. Muy bien. Ahora, ¿qué simboliza el pan para nosotros? Muy bien. ¿Cuántos de aquí, en algún momento en su vida, a manera de experimento, ¿verdad?, han pasado un día completo sin comer? A ver qué siente el cuerpo. A ver qué se siente, ¿no? Hay unos que comienzan a ver negro, ¿no? Ay, ya no miro. O se paran y de repente se marean, ¿no? Ay, me mareé. Es que ya tengo mucha hambre, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una cuestión que a mí me impresiona mucho de Dios, ¿verdad? Porque cuando ayunamos el día completo, ¿cuántos han ayunado días completos? El hambre no le cala a uno. ¿A usted le ha calado el hambre? Usted siente que su cuerpo se desvanece, siente que a las piernas se le doblan, como a lo mejor estamos sintiendo ya, ¿no? Que ya no tenemos hambre. Pero cuando ayunamos, no sentimos nada. No sentimos nada. Al menos no se siente el hambre, las tripas no sienten que están peleándose unas con otras, ¿verdad? Y que se quieren devorar ahí a ver quién se come a quién. Pero cuando ayunamos y proponemos ese tiempo para el Señor, nuestro cuerpo se siente bien, se siente estable, se siente tranquilo. Y terminamos nuestro día completo y prácticamente le entregamos el ayuno al Señor. Y en automático, en cuanto entregamos, pónganme una vaca enfrente porque me la como toda, ¿no? Pero cuando no estamos ayunando y tenemos un momento que nos estamos malpasando por el trabajo o por cuestiones prácticamente que salen de control de nuestros tiempos, ya el cuerpo siente como que ya no podemos, ¿verdad? Y la cabeza comienza a doler y los ojos comienzan a nublarse y de repente el cuerpo siente como que se desvanece. Bueno, pues son cuestiones que de alguna manera el cuerpo físico necesita ese alimento. Amén. Bien, entonces, las razones del por qué el Señor permite que el pueblo de Israel pase por esto es porque el pueblo tenía que entender cuál era la mayor necesidad del hombre en esta vida. Amén. En medio del desierto, sin ver absolutamente vegetación, sin ver esto otro. Entonces, en ese preciso instante, el pueblo de Israel tenía que comprender y aprender que su dependencia era total y absolutamente en Dios. Si Dios no mandaba maná del cielo, no comían. Y lo experimentaron muchos el día domingo, ¿verdad? Porque salieron a recoger, bueno, el séptimo día, ¿no? Todavía no se mencionaba el día acerca de esto. Pero salieron el séptimo día a recoger el alimento y no había alimento. Entonces ellos tenían que aprender a depender de Dios. Ese es el primer punto. Ahora, el pueblo de Israel tenía que aprender a recibir su porción diaria de alimento. Es decir, tenía que ir cada día a recibir su porción y buscar su porción. Depender de Dios y buscar su porción. Amén. Depender de Dios y buscar su porción. Ahora, la palabra del Señor nos indica que el pueblo de Israel no podía entrar a la tierra prometida sin antes entender estos principios que Dios quería establecer en su corazón. Amén. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos ya hemos entendido estos dos principios que debe estar en nuestra vida como cristianos? Amén. Esto es lo que va a ser la gran diferencia de los que son de Dios y de los que no son de Dios.
¿Sí? Suena fuerte, suena a lo mejor quizás paradójico, suena quizás a lo mejor así como que, a ver, ¿cómo? Explíquemelo, pastor. Simple y sencillo. El que es de Dios, busca de Dios. Y el que no es de Dios, no le interesa a Dios. Así de sencillo. Amén. El pueblo de Israel tenía que comprender que dependía de Dios y necesitaba buscar su porción diaria para poder entrar a la tierra prometida. Si el pueblo no tenía firmemente este principio, esta convicción en su pensamiento y practicándolo en su vida, difícilmente iba a llegar al lugar el cual Dios les había prometido, el cual los iba a ingresar. Y si usted va a la palabra del Señor y leemos prácticamente el libro del Éxodo, ¿verdad? Usted encuentra que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Entraron únicamente los menores de 21 años hacia abajo. Puro jovenazo entró. Una realidad. Una realidad, ¿verdad? Puro jovenazo como nosotros. Entonces, de alguna manera, el Señor es lo que busca. El trato que Dios tuvo con el pueblo de Israel, y déjeme le adelanto un punto. Cuando la Biblia menciona el número 40, hay una materia o una línea de estudio que se lleva a cabo que se le llama la gematría bíblica. La gematría bíblica nos lleva a estudiar el significado de los números que están plasmados en la palabra del Señor. Cuando en la palabra del Señor usted encuentra el número 40 en algún relato o en algo que está sucediendo, el número 40 representa prueba, representa una prueba. Entonces, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Esos 40 años era una prueba que el pueblo de Israel estaba pasando en su trayectoria en el desierto. Amén. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no tus mandamientos. Amén. Y fíjese lo que dice el versículo 3. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre, escuche bien esta frase que dice aquí, para saber y entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Amén. Pero la palabra del Señor aquí me impresiona cuando le dice, estos 40 años el Señor te pasó por el desierto para humillarte y para probarte, para ver qué es lo que había en tu corazón. Amén. Le hago una pregunta. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gusta atravesar problemas, situaciones adversas? Soy fan, ¿no? Yo sé que no nos gusta pasar por esos momentos, pero ¿sabe algo? Cuando Dios nos permite pasar por el desierto, cuando Dios nos permite pasar por momentos difíciles, es para que usted y yo aprendamos a comprender, a entender y tener la convicción en quién estamos confiando y de quién dependemos. Yo sé que no nos gustan los problemas. A nadie nos gustan los problemas. A nadie nos gusta pasar por dificultades. A nadie nos gusta que nuestra paz sea interrumpida por una situación adversa que llega a nuestra vida. A nadie nos gusta. Pero Dios va a permitir que pasemos por esas situaciones para que usted y yo aprendamos a depender de Él. Aprendamos a depender de Él. Amén. Es la única razón por la cual Dios permite que atravesemos por los desiertos. Es que siento que Dios no escucha mi voz. Es que siento que Dios no escucha mi oración. Es que siento que Dios esto, que Dios lo otro, que Dios no tiene atención de mí, que Dios no tiene cuidado de mí. Sí lo está teniendo. Lo que pasa es que no nos hemos enfocado en cuál es nuestra prioridad.
en cuál es el sentido por el cual yo estoy atravesando por eso. Y cuando yo me dedico a ya no enfocarme por lo que estoy pasando, por lo que está llegando a mi vida, por lo que estoy atravesando y lo mucho que me está afectando emocionalmente, financieramente, esto, lo otro, familiarmente, cuando yo decido de quitar mis ojos de eso y los pongo en el Señor, entonces el Señor va a decir, eso es lo que yo quería, llamar tu atención para que tú aprendieras a confiar de mí en los momentos difíciles. Y cuando confiamos en Dios en el momento difícil, es en ese momento cuando usted y yo aprendemos no a depender de nuestras fuerzas, sino a depender del maná que cae del cielo, que lo envía el Señor. Amén. ¿Le está hablando el Señor a su vida? Reciba, amén. Recibámoslo con gozo. Gloria a Dios. Dice Éxodo 16:35, los israelitas comieron el maná 40 años hasta que llegaron a la tierra que estaba habitada. Llegaron únicamente por fuera. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Amén. Imagínese usted 40 años de estar dependiendo de Dios. 40 años de estar buscando la provisión de Dios todos los días. Qué bendición, ¿no? Pero hay algo que nos impresiona en este pasaje. Y dice que el Señor pasó a Israel por el desierto para ver lo que había en su corazón. Amén. ¿Qué hay en nuestro corazón el día de hoy, familia? ¿Hay resentimiento contra Dios? ¿Hay resentimiento contra lo que estamos pasando para con el Señor? El pueblo de Israel guardó resentimiento en su corazón y todo el tiempo culpó al Señor, todo el tiempo reclamó al Señor. Dice la palabra del Señor. Mire, el pueblo de Israel miró una nube de día que les protegía del sol. El pueblo de Israel miró una columna de fuego que les alumbraba el camino. El pueblo de Israel miró el mar partiéndose en dos para que pasaran en seco. Y una vez pasando el último israelita por el mar, por el seco, cerró el mar y atrapó a sus enemigos dentro del mar. El pueblo de Israel miró salir agua en el desierto de una peña. ¿Cuándo usted ha visto agua que salga de una piedra? ¿Cuántas se le ha pegado usted a una piedra y ha salido agua? No. ¿Cuántas veces ha visto que le caigan tacos del cielo? Que le lluevan billetes del cielo. ¿Cuándo? El pueblo de Israel miró todo eso. No los billetes, ¿verdad? Y tampoco los tacos. Pero miró el maná, miró el agua de la peña, miró la columna de fuego, de nube de día, ¿verdad? Que les tapaba el sol. Miró la columna de fuego de noche que les alumbraba el camino. Miró todo eso. ¿Y sabe cuántas veces renegó el pueblo de Israel contra el Señor? La palabra del Señor dice que 10 veces atentaron contra Dios. Ay, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. Allá por lo menos teníamos donde nos enterraran. Y mejor nos hubiéramos quedado en Egipto porque allá podíamos disfrutar cebollas y los ajos y esto. Óigame, pues comerse una cebolla como si fuera manzana. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Dios santo. ¿Cuántos agarran la cabeza de ajo y le pegan un mordidón, verdad? Y dan palabras de aliento al que está cansado. Entonces, de alguna manera, imagínense, está renegando por eso. Está renegando y cambiar todo lo que Dios había hecho por ellos y lo que estaba haciendo. Y todavía pensar que estaban mejor en Egipto siendo esclavos y siendo servidumbre de los egipcios. Déjeme decirle que eso sí era tener el corazón demasiado duro para con el Señor. Dice la palabra del Señor que el Señor les dijo, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón no entrarán a la tierra prometida. Amén. No entrarán a la tierra prometida. Y no disfrutaron la bendición porque en su corazón había dureza. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Amós, que el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, aún debajo de sus vestiduras, guardaban los ídolos a los cuales aprendieron a adorar en Egipto. Cuando en algún momento Dios les habló claramente en el monte y les dijo, no se harán ídolos, no adorarán ídolos, sino que únicamente a su Dios van a adorar. ¿A poco el Señor no les dio el decálogo en el monte? Y ellos prácticamente el decálogo fue dado por parte de Dios al pueblo de Israel y se les dijo los mandamientos que tenían que seguir.
Y aún así, en el desierto, por la dureza de su corazón, seguían guardando los ídolos a los cuales aprendieron a adorar en Egipto. Y ahí los traían debajo de sus vestiduras. Qué tan dura era la coraza que cubría el corazón del pueblo de Israel. Amén. Qué duros eran de corazón. Muy bien. Aquí entramos al punto final de este tema, donde prácticamente es en el que queremos dar el mayor enfoque para nuestra vida. Yo le hago una pregunta a usted el día de hoy y me pregunto a mí mismo también. ¿Cuál es el pan diario que usted y yo buscamos día tras día? ¿Qué tipo de pan es el que estamos buscando día a día? ¿Estamos buscando un pan adulterado o estamos buscando un pan realizado con harina de calidad? Un pan que nutre nuestra vida, que nutre nuestro organismo y que de alguna manera es algo bueno y saludable para nosotros. El otro día estaba escuchando a un científico explicar el por qué el día de hoy se prohíbe que la población consuma harinas blancas, cuando era algo que no se prohibía tiempo atrás. Incluso si vamos a la palabra del Señor, dice que el pueblo de Israel fabricaba y producía su propia harina de trigo. Y hoy en día la harina de trigo está prohibidísima, o por lo menos muchos científicos que están en pro de la salud y en pro del organismo del ser humano, prohíben que el ser humano el día de hoy esté consumiendo harina de trigo que el día de hoy se fabrica. Y es porque el trigo ha sido alterado genéticamente y el trigo que hoy estamos consumiendo es más químico y mucho más degenerativo para nuestro cuerpo que el trigo que se consumía hace como 200 años atrás. Ha tenido alteraciones para buscar que se produzca en mayor cantidad y también para evitar que las plagas que al día de hoy, como han avanzado tanto, se han inventado un montón de pesticidas con el cual riegan las plantas de trigo y ese pesticida se impregna en el grano del trigo. Y el día de hoy consumir la harina blanca, harinas blancas, es muy perjudicial para nuestra salud. Por lo tanto, muchos científicos que hoy en día hablan acerca de estar en pro de la salud, prohíben que las harinas blancas sean consumidas por el ser humano por las alteraciones biológicas que ha tenido la semilla original en su tiempo ancestral. Entonces, de alguna manera, todo esto, de alguna manera, pues tiene afectaciones para la vida del cuerpo del ser humano, ¿verdad? Y es por eso que yo le pregunto este día de hoy, ¿qué tipo de pan estamos buscando y consumiendo el día de hoy? ¿Verdad? Estamos consumiendo un pan que ha sido alterado, una harina que ha sido alterada, y cambiándolo a términos teológicos y bíblicos, estamos buscando quizás la iglesia el día de hoy está buscando un pan tan light y tan ligero que no nutre la vida del cristiano. Lamentablemente sí, porque la palabra del Señor dice que se levantarán muchos y se llamarán maestros, pero en lugar de enseñar, llevarán a las personas a la perdición, llevarán a las personas al error. En otras palabras, los llevarán a la apostasía. Ese pan ha sido adulterado, ese pan ha sido alterado genéticamente, biológicamente, y por lo tanto es un pan que no nutre a la vida de la persona que quiere conocer y acercarse más al Señor. Amén. ¿Qué tiene que buscar el Hijo de Dios? El pan genuino, el pan que va acorde a lo que está mencionado en la Escritura. Amén. ¿Cómo podemos saber eso? Sencillo. Eso es sencillo. Usted tiene el Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo tiene la capacidad de guiarle a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu Santo tiene la capacidad de desarrollar en usted algo que se le llama discernimiento. Y cuando eso se desarrolla en nosotros, el Espíritu Santo no nos va a dar lo que nuestra carne nos conviene. La carne va a buscar lo que la carne conviene. Amén. Aquí puedes hacer lo que se te dé tu regalada gana. Ven como tú quieras, haz lo que tú quieras, practica lo que tú quieras en tu vida. Tú nomás ven aquí a la iglesia, congrégate y ya lo solucionaste todo en tu vida. Discúlpame, pero no. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y si no hay frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida, algo que denote un arrepentimiento genuino, simplemente es vivir una vida de cristiano sancochado. ¿Sí? ¿Se entiende esa palabra? ¿Sí? Nomás ahí el puro disfraz, ¿no?
de cristiano, pero por dentro no hay una transformación por la palabra del Señor. Y déjenme aclararle, ¿no? A los hermanos de redes sociales, vamos a dejar bien claro esto. No somos legalistas, no somos religiosos, pero sí creemos en la predicación de la sana doctrina de la palabra del Señor. Y en la predicación de la sana doctrina de la palabra del Señor nos habla del arrepentimiento genuino, nos habla de los frutos, por sus frutos os conoceréis. Amén. Y cuando el Señor trae convicción a nuestra vida de pecado, el ser humano, aquel que se entrega al Señor, no quiere ser partícipe del pecado en su espíritu, aunque por la carne estamos atados a la ley del pecado y a las cuestiones pecaminosas, pero ya no somos esclavos de ella, sino que hemos venido a ser libertados por la palabra del Señor, por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces procedemos a una naturaleza distinta. En la carne sí, pero recuerde usted lo que decía el apóstol, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Es decir, en el Espíritu servimos al Padre, llamamos al Señor y ya no queremos complacer los deseos de la carne. Lo que vivimos en la carne va a ser por cuestiones naturales que estamos ligados por esta cuestión pecaminosa que hay en nosotros, pero ya no vivimos en la práctica del pecado por la transformación que el Señor ha hecho en nosotros. Pecamos, sí, de vez en cuando, pero ya no vivimos en esa práctica. Ya no es parte de nuestra naturaleza. Ahora vivimos en la naturaleza del Espíritu y en la cual procuramos agradar al Padre con nuestra forma de vida. ¿Sí me doy a entender con eso, familia? Ese es el pan diario que debemos de buscar. Ahora, fíjese lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 30 al 35. Ya con esto vamos a terminar. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres, escuchen lo que dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo, escuche bien, yo soy el pan de la vida, y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Amén. El maná del cielo que descendió al pueblo de Israel y que les alimentó, Jesús para usted y para mí es el pan que bajó del cielo y hoy nos ha alimentado, nos ha nutrido y nos ha dado vida. Nos ha dado vida. Amén. Porque usted y yo hemos comido el pan. Porque usted y yo hoy tenemos ese pan que está dentro de nosotros porque lo hemos comido y continuamente tenemos que estarlo comiendo. Amén. ¿Está conmigo, familia? Entonces, si Cristo es el maná que bajó del cielo y que da vida al ser humano que está muerto en sus delitos y pecados, por lo tanto, Cristo está presente en toda la Escritura. Entonces, leer la palabra del Señor continuamente es el pan que todo hombre ya creyente debe consumir todos los días. Entonces, el maná ya bajó del cielo y el maná ya nos nutrió. Amén. Que es Cristo y ya nos dio vida. Ahora, en usted y en mí está buscar ese alimento todos los días de nuestra vida como cristianos. ¿Dónde lo voy a encontrar, pastor? ¿Y cómo lo voy a comer? Su palabra. Dice la palabra que su palabra es alimento. Su palabra es nuestro sustento. Su palabra es el pan que va a nutrir nuestra vida todos los días en los que estemos en esta tierra. Amén. Por lo tanto, mi hermano, ninguna otra cosa en este mundo puede saciar la vida del cristiano, ni tampoco la vida del hombre, sino que únicamente Dios puede saciar el hambre que el ser humano tiene. Amén. ¿Está conmigo?